Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo de la República Argentina es un sindicato fuerte conformado por sindicalistas consecuentes con la misión y la visión que le dieron origen, muchas veces trabajando en soledad, imponiendo su criterio, no solo para el crecimiento del sector, sino también para el desarrollo de la economía nacional. Gracias por recibirnos nuevamente. Estuvimos hace no mucho tiempo, acá a fin del año anterior, ahora estamos en el 2018, en el mes de febrero. Vamos a dividir la entrevista en dos partes. Vamos a enfocarnos un poco en la obra social y después un poco en la actualidad, que me parece que estamos en una actualidad de confusión, de tensión. Pero bueno, vamos a arrancar con la obra social. ¿Cómo se plantea este año de la obra social? Bueno, nosotros hace poco inauguramos una delegación en Chaco, en Resistencia, de la obra social nuestra. Estamos desarrollándolo, tenemos otra próxima a inaugurar en Paraná, Entre Ríos. Estamos estudiando abrir delegaciones en el conurbano, que no tenemos. O sea, nuestra obra social está tratando de crecer y de tener acercamiento efectivo y eficiente hacia su masa de afiliados en todo el país. La obra social nuestra es una obra social equilibrada, sin deudas, estamos administrando de manera tal de tener cada vez mejor servicio a nuestros afiliados. Nosotros atendemos a nuestros jubilados, independientemente de que tengan PAMI o no, también le damos servicio a ellos. Así que bueno, tenemos un muy buen desarrollo y estamos construyendo una clínica propia ahí en San Fernando. Bien. Está avanzadísima la obra. Bien. Y en cuanto a prestaciones, en cuanto a tecnología, ¿se están pudiendo actualizar? Sí, nosotros firmamos por ejemplo convenio con la Sagrada Familia, que tienen una alta tecnología para servicios de accidentes cardiovasculares. Tienen una ambulancia con un tomógrafo incorporado, cosa que del momento que se produce el accidente lo ponen dentro de la ambulancia y mientras lo trasladan ya van preparando lo necesario para si es que hay que hacer alguna intervención en la clínica. Nosotros estamos trabajando, queremos incorporar un nuevo servicio que es para la atención a los distintos posoperatorios con cámaras hiperbáricas, que es un algo extraordinario. Bien. Y que de alguna manera también soluciona problemas a los diabéticos. Así que bueno, estamos tratando de tener la mejor tecnología para la asistencia médica y además para la atención. Estamos incorporando un sistema de POSNER para que la gente tenga mucho más fácil el acceso a las distintas autorizaciones que se necesitan, etcétera, etcétera. Así que en eso estamos trabajando mucho. Bien, es decir que se plantea un año realmente con varios objetivos y con una buena expectativa en cuanto a crecimiento en la prestación de salud. Sí, además tenemos una muy buena situación financiera, así que creo que desde el punto de vista de la obra social es un avance muy importante y este año vamos a ir consolidando el crecimiento, ¿no? Bien, ¿con qué va a contar Julio de la clínica? ¿Qué es ¿Va a estar destinada a una especialidad en particular? No, es una clínica de clase, digamos, intermedia. Vamos a tener 4 quirófanos, 38 habitaciones de internación. Va a estar dedicada fundamentalmente a cirugía ambulatoria, fundamentalmente, independientemente de que tengamos algún otro tipo de acción, pero el grueso del trabajo va a estar fundamentalmente en la atención de nivel intermedio. Bien. Y después todo lo que es diagnóstico por imagen, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, excelente. Julio, quiero entrar, no quiero dedicar mucho tiempo a otra cosa que no sea la actualidad, que realmente a mi criterio sos una persona muy objetiva. Me gusta realmente cuando tenemos entrevistas por la claridad en la que ves las cosas y porque siempre tenés una opinión formada, ¿no? No importa el gobierno de turno que esté, no sos una persona que esté con algún gobierno, sino que decís lo que pensás y siempre de una forma muy correcta.
Me gustaría entrar un poco en un tema que tocamos el año anterior, en la última entrevista, que tiene que ver con la ley de Marina Mercante, que estaba en su momento aprobada por senadores y faltaba solamente la aprobación de diputados. Me contaba recién fuera de cámara un poco una introducción, que hubo un giro importante con respecto a eso y no es muy favorable para el sector. Sí, la ley salió hace cosa de un año ya atrás, con una unanimidad en el Senado. Quiere decir que tanto gobierno como oposición estuvieron de acuerdo en los articulados de esa ley, que lo trabajaron. Después, cuando entró en diputados, empezó a haber cambios de opiniones y objetivamente el gobierno cambió de opinión con respecto a esa ley. Bien. Y eso nos demoró casi un año de gestión y trabajo y consenso y charlas, y bueno, insistimos tanto y hemos logrado ya cerca de ahora de fin de año que haya un consenso más generalizado, y si tanto el Ejecutivo baja el lineamiento a sus diputados que aprueben el proyecto, que trabajen en el proyecto, y así fue como se logró en un gran plenario de las 4 comisiones en forma conjunta, tanto oficialismo como oposición, sacar la ley en diputado prácticamente por mayoría. Creo que fue 4 votos en contra, más de eso no hubo de todo. Bien. Una ley que pasó al Senado, porque al ser modificado tenía que pasar de vuelta al Senado. Venía como con una prioridad. Claro, y prácticamente en una votación express del Senado, ya como ya había consenso y había un acuerdo político, lo transformó en ley, lo sacó en ley. Bien, esto es un punto positivo. Ahora, recién dijiste que hubo un cambio de opinión. Claro, ¿qué pasó? Después que se sancionó la ley, en el caso de la ley de industria naval, que es una base importante de la ley de Marina Mercante, vetaron 2 artículos, que es un poco el corazón de todo el problema, porque esos artículos generaban una estructura de financiamiento para la construcción y el desarrollo de la industria naval. ¿Y por qué es importante? Porque en la ley de Marina Mercante, que es la otra ley, establecimos reglas a los empresarios que cuando querían chartear o alquilar un barco de afuera para hacer cabotaje nacional, ellos tenían que poner una orden de construcción, que si no tiene financiamiento, no hay manera de que haya una orden de construcción. Claro. Es decir, que indirectamente traban todo el sistema. Es decir, cuando sacamos el financiamiento de la ley directamente queda como sin efecto. Exactamente. Queda como medio inutilizada. Ahora, digamos, lamentablemente, bueno, todavía se está discutiendo esto en el Senado. Están tratando de ahora con los decretos, el tratamiento de los decretos de necesidad de urgencia que presentó el gobierno, están tratando de ver si se puede revertir esta situación. Pero lo que quedó claro acá es que hay un cambio de opinión, un cambio de paradigma en el gobierno con respecto a lo que es la industria naval y la marina mercante. ¿A vos te parece que durante el año pasado, o quizá a principios de este año, había una política a favor de la marina mercante y ahora está en contra? Y ahora yo creo que ha cambiado completamente la situación. Me preocupa mucho porque inclusive en este decreto ómnibus que sacó el gobierno es contradictorio en muchos artículos con la ley. Hay cosas, por ejemplo, que son contradictorias. Por ejemplo, en la ley establecemos de que cuando el Estado debe abastecerse de algún producto de la industria naval, se le debe dar prioridad a la industria nacional, y después, en todo caso de no poder cumplir con esos objetivos, abrir el juego a lo extranjero. Bueno, acá hace poco estuvieron fuertemente tratando de comprarle barcos a los franceses, y la industria naval nunca fue convocada para ver si están en condiciones de cotizar o de poner en marcha. Es decir, es contradictorio el proceso. Otro tema, en el decreto que sacó el presidente, que se está discutiendo en el Congreso, prácticamente abre completamente el juego a los waivers, o sea, los permisos a la bandera extranjera para hacer el cabotaje. Muy contradictorio con el proyecto de ley, que en la ley que ya salió, la ley de Marina Mercante, donde se establecen normas distintas y tiempos distintos para poder producirse esa apertura. Pero lo más grave de todo esto es que nosotros vemos que hay toda una sensación de que al gobierno ya no le interesa la marina mercante ni la industria naval. Ahí me gustaría hacer una pausa.
para que el gobierno haya cambiado su parecer respecto a la marina mercante y a la industria naval, tiene que haber algún factor. Que vos estando dentro del sector quizá lo podés palpar, lo podés ver, y yo quizá en la cabeza no me entra la idea de durante un año vamos a impulsar esta ley, vamos a darle para adelante, y al año siguiente este giro rotundo. Bueno, explicaciones así no hay. Este veto sorprendió a propios y extraños, no es que tampoco fue algo muy propios y extraños. Fue algo sorprendente. Yo sé para que ustedes. hay diputados del PRO que quedaron completamente sorprendidos y con poco argumento para bien. justificar. Sorprendió a propios y extraños. Los argumentos de que en su momento se dirimieron no tienen sentido. Por ejemplo, el fomento de la ley de industria naval, los fondos, no era un subsidio, era un fondo de financiamiento, políticas de créditos, plata que tenían que devolver los empresarios cuando exacto. utilizaban. O sea, se creaba un fondo de financiamiento, un fondo de crédito. Es como cuando el banco dice, bueno, esta plata lo vamos a utilizar para prestar plata para vivienda, es más o menos igual. Exacto, para como prestar. como fue el año anterior con los préstamos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios, por ejemplo. Bueno, este es un poco el criterio. Bueno, eso se sacó del medio. Según el ministro Duhovne, se lo dijo al senador Camao Espínola, de que la industria naval no necesitaba ningún tipo de financiamiento en el mundo, no se financiaba. Mentira, eso no es real. En el mundo todos los gobiernos tienen créditos y líneas de financiamiento para la industria naval, por una cuestión muy simple, por la cantidad de mano de obra que genera. Pero bueno, y los beneficios que da en cuanto a costos, los ingresos. Ahora, muy bien, son diferencias muy fuertes, porque depende del modelo de país que uno quiera. Exacto. Acá del fondo yo veo que este modelo, como lo están llevando adelante, no va a tener marina mercante, o va a tener una marina mercante muy pequeña, no vamos a ser competitivos. Porque ese es el otro problema. No hablan que tenemos que ser competitivos, pero no nos sacan ningún impuesto de encima. Nosotros, la Argentina, tiene una tremenda presión impositiva. Es el país que más presión impositiva tiene en Latinoamérica. Y frente a las demás banderas, nosotros somos terriblemente caros por la presión impositiva. Inflación, realmente, después de Venezuela somos el segundo. Un trabajador gana 100 y se lleva nada más que 50, porque 50 queda dentro de la política impositiva. El armador, exactamente lo mismo. Un armador puede ganar 100, pero se va a llevar nada más que 50. Entonces, los márgenes de ganancia son cada vez menos. Y si uno quiere cubrir sus costos, se queda fuera del mercado. ¿Por qué? Porque en Argentina tiene que pagar 35% de impuesto a la ganancia contra un 10% que paga en otra bandera. En Argentina tiene que pagar 21% de IVA contra un 10% que paga en otra bandera. En Argentina el combustible es tremendamente caro, casi un 48% más caro que con respecto a combustible como pagan la otra bandera. Para empezar, de esta manera no hay podemos, forma de ser competitivo. y no podemos ser competitivos, no hay manera. El trabajador tiene el mismo problema. Él necesita un salario que le permita vivir, pero al empresario le sale el doble. De hecho, estos porcentajes que me acabas de mencionar, me lo mencionaste en la entrevista anterior, Sí. y estábamos hablando que dentro de la ley de marina mercante se preveía regular un poco más todos estos costos para realmente lograr ser competitivo. El gobierno decidió sacar todos esos beneficios. El sindicalismo tiene grandes héroes, hombres que han dado su vida en su lucha para la causa nacional y popular. Nosotros tenemos hombres que han hecho historia. Las conquistas sociales que hoy podemos en Argentina todavía mantener es consecuencia de gente que se ha sacrificado por el país. El otro día leí un artículo muy interesante de un cura que criticaba en la forma que se manejaba el tema de los curas pedófilos. Y criticaba a los medios la trascendencia que daba a ese tipo de cosas. Y sin embargo, no daba trascendencia a los curas que hoy están dando su vida para cuidar a los leprosos en el mundo, para contener a la pobreza en el mundo, de gente que de alguna manera son de una vida realmente de sacrificio y de honestidad.
por unos pocos mezclamos a todos. Eso sí. Y eso está mal, eso no corresponde. Yo creo que el que tiene problema con la justicia tiene que resolverlo con la justicia, y nadie puede decir son todos iguales. Eso es una ligereza muy importante. Entonces, bueno, hoy por hoy pareciera ser de que se está instalando todo este tipo de cosas. Yo sinceramente creo que ese es un camino equivocado. Me parece que tenemos que recuperar lo bueno, tratar de consolidar nuevamente y pensar seriamente que la Argentina no va a salir de la crisis si nos peleamos entre todos por cosas que no son trascendentes. Exactamente. De hecho, me gustaría poder cerrar esta entrevista con algo de eso. Quiero que toda la temática que estuvimos hablando en estos minutos, quiero que pienses y me digas si en algún momento del el área gremial, el área empresarial, el poder político, van a poder volver, llegar a un acuerdo o renovar el diálogo, o ves un camino realmente un poco con el rumbo perdido. Hay una necesidad objetiva de que ocurra esto de reanudar el diálogo entre gente de buena voluntad que quieran construir una Argentina. Si ¿La eso, tenemos todavía? Si eso no ocurre, yo creo que hay, claro que hay mucha gente, y mucha gente, no poca gente, mucha gente que no comparte esta discusión de la manera que se está manejando sin atender las cosas más importantes. Y hay muchos dirigentes políticos que están claros en esto también. Lo que sí nosotros necesitamos es recuperar el protagonismo detrás de un modelo, claro. Hablemos del desarrollo argentino. La Argentina tiene que transformarse en un país industrial para darle trabajo al 35% de su población, porque este modelo está agotado. Este modelo, por más administración que le pongamos, no va a funcionar, porque no está actualizado en un mundo moderno donde la competencia es feroz y la tecnología es la espalda de la competitividad. Y avanza en... Escuchame una cosa, hoy para producir un vaso, en una máquina te lo produce por segundo, no andamos más soplando la botella. Ahora, si no tenemos ese desarrollo, ¿cómo vamos a incorporar a la juventud a la fuerza laboral si no está preparada técnicamente para manejar la maquinaria moderna de producción? Esa discusión tenemos que darla acá. Entonces, necesitamos torneros, mecánicos, ingenieros, y necesitamos un plan de un gobierno que aproveche su riqueza, su potencial, y ponga en marcha estos planes. Por eso el tema de la ley. La ley era un instrumento que permitía al gobierno decir a los astilleros, bueno señores, a partir de ahora necesitamos que desarrolle la industria, hay que reemplazar los barcos. Fíjate, te doy un ejemplo. La flota amarilla de Mar del Plata que aparece en las postales son flotas totalmente obsoletas. En el mundo no se utiliza más casco de madera. Y nosotros seguimos con eso todavía, simplemente diciendo, mira, vamos a cambiar esta flota, vamos a renovar esta flota para que sea más eficiente, más segura, fundamentalmente más segura, desarrollamos toda una industria. Bueno, esas son las medidas que hay que tomar. Hasta ahora esas cosas ni siquiera se discuten. Bien. Y estaría bueno este tema del financiamiento, ¿no? Donde Pero, el Estado claro, recibe nuevamente lo que invierte, por decirlo de alguna forma, y desarrollan un país en una forma más industrial, no solo en la parte naval, sino en todas las... Pero claro, todas las nosotros no podemos construir casas si no tenemos financiamiento. Exactamente. Y no podemos construir barcos si no tenemos financiamiento. Y si nosotros no tenemos financiamiento... Pero financiamiento hay muchas áreas donde viene en forma privada, que quizás ese es el Sí, problema. para eso hay que establecer la regla de juego a la parte privada clara, Exacto. precisa, objetiva. ¿Cuáles son las garantías que necesita el inversor? Exactamente. Y bueno, eso es todo parte de un plan político. ¿Por qué va a venir el inversor a poner la plata acá si no estás muy seguro si esto va a... Una vez me dijo esto, un empresario coreano, que estaba interesante la idea de la inversión y todo en la aerovía, estamos hablando de 130 millones de dólares para invertir en la aerovía. Me dice, pero ¿sabes cuál es la pregunta que me va a hacer el coreano, que está en Corea, el empresario? ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Va a haber continuidad? Claro.
Entonces, no tiene seguridad de no nada. podemos decir que queremos que nos consideren creíbles si nosotros no hacemos las cosas para ser creíbles. Exactamente. Entonces, los cambios que se producen en este tema, a nosotros nos preocupa. ¿Qué puede pensar un inversor que estuvo pensando en traer barco en Argentina cuando vio que salió la ley de un Senado por unanimidad y de golpe, cuando se termina la historia, después de tanta discusión, termina siendo vetada por el propio Ejecutivo que propició parte de la ley? ¿Qué puede pensar el inversor? ¿El inversor qué puede pensar? Claro. No, es una cuestión de seriedad, es una cuestión de tener claro los conceptos y hacia dónde uno va, ¿no? Que esto es un poco lo que además que es una diciendo, cosa, cuestión de rumbo. como está planteado el tema, no puedo confiar más ni en la palabra de un senador ni en un diputado. Es complejo, es complejo. Julio González Insfrán, capitán Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Te agradezco que nos hayas recibido, como siempre. Para mí ha sido un placer poder estar acá y poder hacer llegar a toda nuestra gente tu palabra, que sin duda es objetiva, fundamentada y con el objetivo de que el país crezca, ¿no? Gracias. Realmente te agradezco y esperemos encontrarnos próximamente. Esperemos que esto cambie. Ojalá, estamos en eso. Gracias, Julio. Buenas noches.